o hace una facción, tú sabes, hace un sonido nada más, tú sabes, y nosotros pensamos que ese animal es inferior al ser humano porque no puede hablar como un ser humano. Y cuando tú le preguntas a alguien que es un cat whisperer, por ejemplo, la psicología del gato es que nosotros somos siervos del gato. Te pones a Ujú. pensar, tú le das comida cuando ellos quieren. Tú le tienes que limpiar donde ellos ensucian. O sea, tú los tocas cuando ellos te lo permiten, etcétera. No lo digan mucho porque mi mai ahora es una cat lover. A mí me encantan los gatos. No, a mi mai también. Cuando yo llegué a casa con la gata, ella empezó a llorar porque le tenía miedo. Y ahora duermen juntas. Mi pai tiene que dormir en la sala. Porque la cama es de las gatas ahora. Una de las cosas, dijiste muchas cosas que ahí leí y después yo como, espérate, va. Espérate, ¿Ah? para, ¿Pa' para. dónde va? Pero una de las cosas con eso último que me llamó mucho la atención y que es una que me gusta de la lingüística también, es que la lingüística dice, ¿verdad? Y uno de los psicolingüistas que me gusta, que a mucha gente no le gusta, pero Steven Pinker me gusta porque Mm, eh, para mí él hace una buena introducción a lo que es la lingüística. Aunque él no es lingüista, pero ha trabajado mucho con lingüistas, incluyendo Chomsky y otros. A no. Chomsky es el único que podemos mencionar porque yo no sé otro lingüista. Pero, este, pero él decía, ¿verdad?, que para pensar no necesitas usar lenguaje, no necesitas usar un idioma. Muchas veces pensamos, porque como nos comunicamos hablando la mayoría del tiempo, que la única forma de ser inteligentes o de ser conscientes o de pensar es a través de palabras. Y eso no es cierto, ¿verdad? Y no es cierto, y tenemos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más grandes, ¿verdad?, es el de Einstein, que como él tiene su el spark, ¿verdad? Él se imagina el tren viajando a la velocidad de la luz. ¿Y qué pasaría? Y ahí no hay palabras, porque tú estás pasando tu imaginación, que es movimiento, ¿verdad? O si yo vengo y te digo que tomen las palabras, ¿verdad? Aquí, o el Sharpie, ¿verdad? Y te digo que lo rotes verticalmente en tu mente, ¿verdad? Tú haces eso y para hacer esto en tu mente, para imaginarte esto cambiando, tú no necesitas ningún tipo de palabra. Y si te hacen un MRI, van a ver que las partes de tu cerebro que se activan son diferentes a las partes que utilizan el lenguaje. O sea que pensar ni requiere, ¿verdad?, ni necesita palabras. Um, y no sé cómo encajo eso con lo que estabas diciendo, pero para mí eso fue revolucionario y fue importante darme cuenta de eso, porque a veces yo creo que nos ponemos en estos moldes, ¿verdad? Y como hablamos tanto y leemos tanto, pensamos que la única forma de ser inteligente o de hacer progreso es usando palabras, ¿verdad? Pero yo creo que ese es uno de los casos que do or act, ¿verdad? Que hagas algo en vez de solamente decir algo. Y lo que estás diciendo del gato, ¿verdad? Pues el gato obviamente no va a usar el lenguaje, pero sí puede pensar, ¿verdad? Sí, dependiendo de cuán flexible tú estés con tu definición de inteligencia, sí va a demostrar inteligencia, porque inteligencia es cómo tú solucionas un problema, ¿verdad? Y Mm. todo el que haya jugado Tetris sabe que se requiere inteligencia, ¿verdad? A pesar de que no está usando palabras, no está usando lenguaje. Sí, sí, de hecho es lo que se ha estado, últimamente lo que se ha estado hablando de las diferentes versiones de inteligencia que está, pues, esa misma con Tetris, tiene que ver con la inteligencia espacial, ¿no? Entender cómo es que los espacios funcionan y tú sabes, también, pues, por ejemplo, los atletas que tienen, ¿verdad? Su inteligencia, no sé si se dice corporal o logística, no me acuerdo cuál era, pero o sea, existen varias versiones, que eso es lo que me encanta de estas escuelas como Montessori, por ejemplo, o Khan's Academy, tú sabes, ¿verdad? Mira, mano, solamente vamos a saber en futuras generaciones cuán eficientes son estos sistemas de educación adversos al que tenemos, ¿verdad? Pero
hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Me parece algo sumamente revolucionario y me parece algo que es sumamente necesario, el hecho de que no tenemos solamente una versión de la, ¿verdad? Del sistema de educación, este, porque o sea, hay tanta gente que aprenden y tienen unas cosas tan sabias y no, a veces son personas que nunca fueron a la escuela o lo que te tienen un tercer grado, tú sabes, quizás ni te saben hasta leer ni escribir, o tienen unos conceptos, eh, por ejemplo, volviendo a lo del conocimiento espacial, el abuelo de mis sobrinos, ese señor, para su época, cuando él era joven, se consideraba uno, si no el mejor pintor de como de casa y de edificios. Ok. En- Pues yo creo que este es el tío mío. No, el tío Bosch. mío tiene un curso, muchacho. Ok. Este, pues él se llamaba Jorge Bosch, él murió ya, pero para su época en Adjunta, él era pues, considerado uno de los mejores, si no el mejor pintor, Mm. porque él te podía mirar cualquier edificio, cualquier estructura, y él te decía, eso se lleva 3,5 pailas de pintura, ¿sabes? Y tú decías, bueno, pero yo creo que con 3 da. Y él te decía, no, necesito la media. Entonces, y daba exactamente eso. Era porque ya él tenía un concepto, ya lo había hecho tanto, ¿verdad? Y ya él tenía un concepto, él tenía fríamente calculado lo que se conllevaba, tanto de primer, tanto de otros tipos de colores, y dependiendo del juego que quisieran hacer en la casa, y él sabía ya, obviamente, como todas las personas que trabajan en su profesión, tú sabes, sabía exactamente los instrumentos que necesitaba, que si brocha, que si esto, cuánto de lo otro, tú sabes, etcétera. Y ya él sabía, porque ya él lo había hecho tanto, que volvemos a lo que, ¿verdad? Lo que nos hace la tecnología. Antes tú te memorizabas los números de teléfono. Hoy día, si yo pierdo el teléfono, me fastidié, tú sabes, porque yo no Yo sé. ni me acordaba de mi mãe. Ni, a mí, yo espero que ella me esté viendo a esta hora, ¿no? No, pero es Pero, verdad, porque tú pones el número de teléfono más un nombre y tú ves el nombre y se acabó. yo pongo la M de mami y me aparece y va, ahí está, le envío los memes y ya. No le escribo hasta el otro día. Mm. Sí, no, y de verdad que ¿cómo, verdad? ¿A qué llegamos? ¿Sabes? Es, es un proceso sumamente interesante. Yo pienso que lo peor que se puede hacer es tomarle miedo. ¿Sabes? Es como yo estaba hablando en la primera entrevista con Otto. Eh, ¿Sabes? Lo que, ¿verdad? Lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo. Y el amor todo lo construye y el miedo todo lo destruye. Y es como esa dicotomía, ¿no? Entonces, tú tienes, al mismo tiempo que una cosa, que es una dicotomía, una cosa es necesaria para que la otra se dé. Pues tú no puedes tener lo dulce si no sabes que es amargo. ¿Ves? Y entonces, La dialéctica esa. sí, y me parece que, ¿sabes? No podemos tampoco ponernos como si estuviéramos con la espada y la pared, como que, o sea, yo conozco gente que, pues, que, o sea, que ven las cosas como, ¿verdad? Como por lo menos bastante similar a como yo he establecido en este conversatorio pues, de entender que, que, que el ego es un gran problema en el que nos montamos en una mentalidad y o sea, nos ponemos gringola. Lo que sea que dicte algo fuera de eso, tenemos que romper con eso. Y detrás de eso existe el miedo al cambio.